Gracias por invitarnos a las jornadas de certificación y eficiencia energética, porque es a lo que nos dedicamos y es lo que más nos gusta hablar de ello. Yo quería poner, y no me voy a poner en plan teórico ni nada, pero es que esto es importante. Este lo sacamos hace tiempo. Es la hoja de ruta que el Gobierno español envió en 2010 a la Unión Europea para dar cumplimiento a lo que sería el concepto de edificios de consumo energético casi nulo en el año 2020. Como veis, ya ha habido muchas modificaciones, cada vez se complica más la cosa, pero es que ahora en el año 2016 y 2017 va a haber un nuevo cambio de la herramienta básica de ahorro energético y nos van a decir por fin lo que es el edificio de consumo energético casi nulo. Hasta ahora, a veces hablamos de edificios de consumo energético casi nulo, otros hablamos de edificios de bajo consumo y lo único que existe oficialmente es la calificación energética A. A partir del año que viene, esperamos, si se deciden, tendremos lo que es un edificio de consumo energético casi nulo. En 2018 pasará a ser obligatorio para todos los edificios de nueva planta de la Administración Pública y para el 2020 para todos los edificios del territorio español de nueva planta. Y para lo que yo he venido aquí es para hablaros concretamente. El programa pone un edificio de obra nueva, que es el edificio Roces 77 en Nuevos Roces, en Gijón, pero si tengo 5 minutitos y me sobra del tiempo, y espero que sí, me gustaría también hablaros de otro caso de rehabilitación integral. ¿Por qué le he dejado este hueco para este último proyecto? Pues porque son edificios que ya no estoy hablando solo de proyectos que a lo mejor se ejecutan o se van a ejecutar dentro de 2 años. Tanto el de Nuevos Roces, que está a punto de terminarse, como el de Marqués Casavaldés, son edificios que están en ejecución a día de hoy. Roces 77. ¿Por qué surge Roces 77? En el año 2014, ahora estamos en 2016, 2014, una promotora de Gijón tiene una parcela y decide ponerse a construir o morir. Entonces, la parcela que tenía era Nuevos Roces. Nuevos Roces, como la mayoría de los que estáis aquí lo conocéis, es un barrio periférico de Gijón, donde la mayor parte de los edificios son viviendas de protección pública. En el caso de este edificio, la parcela era vivienda libre, pero la promotora tenía que competir con otros 2.600 viviendas, todas de protección. Con lo cual, el precio máximo de la vivienda está tasado por arriba y el precio al que salió la promotora tenía que ser el mismo que el resto de los inmuebles que había en la zona. La promotora buscaba una diferenciación. Siempre hablamos de eficiencia energética y de sostenibilidad, pero también la promotora lo que quería era vender rápido las viviendas y buscar una diferenciación con respecto al resto de los edificios de la zona. Y decidió apostar por una calificación energética A. En este momento, en 2014, Nuevos Roces tenía un stock de viviendas de 250 viviendas vacías. Este edificio, cuando lo sacaron a la venta, se vendió en 6 meses sobre planos. No es un edificio muy grande, pero sí que se detecta que ya existe una cierta tendencia con respecto a, por parte del consumidor final, a dar mayor valor a los edificios que aportan diferenciación y mejora de la eficiencia energética. Los retos que nos planteaba este edificio. Como siempre, a nosotros nos llegan los edificios ya en fases de proyecto, con lo cual los 5 fases de cualquier edificio y entendiendo el edificio como un producto determinado son análisis del entorno, como dijo Nicolás antes, de las condiciones climáticas y cómo van a afectar a la promoción, la fase de conceptual de dónde ubicar el edificio y cómo, la fase de diseño, que sería el proyecto básico, y la fase de ejecución, que sería ya proyecto de ejecución finalizado, donde entramos a definir ya las soluciones. Y por último, y no menos importante, la fase de ejecución. Si tenemos un proyecto buenísimo en ejecución, pero al final, cuando se vaya a realizar el proyecto, ni se aplican las soluciones, ni este material me da igual, aquel material, bueno, pues puede ser similar, pero ¿para qué voy a buscar una solución técnica? Pues al final el edificio posiblemente tenga más patologías que un edificio construido de un modo más tradicional.
Análisis del entorno. Realmente analizamos el entorno para saber cómo se iba a comportar el edificio, pero no podíamos actuar sobre él porque, como ya os hemos comentado, el edificio ya estaba diseñado. Las condiciones que nos pusieron es: la fachada tenía que ser igual, las distribuciones tenían que ser igual. Con lo que podíamos jugar eran con los materiales que iba a tener el edificio. Entonces, analizamos el comportamiento energético, el comportamiento climático, tanto en invierno como en verano. Realmente el edificio, las condiciones, como es un barrio y una ciudad, vemos que, por ejemplo, la cara oeste, tanto en invierno como en verano, está sombreada. ¿Por qué? Pues porque tiene edificios mucho más altos delante, que da igual la condición climática que hubiese tenido la parcela en sí misma. Pero estas condiciones nos sirven, por ejemplo, para analizar cómo colocar los paneles solares, si sería óptimo colocar paneles solares o tendríamos que ir a otras soluciones. Y en el caso de los vientos, hemos hecho también un análisis climático de cómo las corrientes de aire pueden afectar al inmueble y en este caso, aunque como ya he dicho antes no se puede cambiar, realmente, por ejemplo, el edificio en las partes bajas, en los soportales del edificio, tiene una zona infantil. Bueno, pues si esta zona infantil, y esto pasa extrapolado, por ejemplo, a la regeneración urbana, si esa zona infantil la ponemos en un sitio donde haya corrientes de aire, luego pasa como en parques, que la gente no puede ir a pasear porque realmente se está incómodo. En este caso, el edificio está salvaguardado durante todo el año de cualquier tipo de corriente. Y lo que analizamos es por dónde se pierde el edificio. Como ya teníamos un proyecto original y unas condiciones iniciales de proyecto, analizamos con las soluciones de partida por dónde estaba perdiendo el edificio. Este quesito es para este edificio, pero por normal, por lo general, suele coincidir con la mayoría de los edificios. El 29% casi de las pérdidas son por los cerramientos de fachada, el 37% por los huecos acristalados, el 9% por cubierta, forjados en contacto con el soportal, porque hemos visto que los soportales son zonas de recreo, forjado en contacto con el garaje, porque la planta baja tiene garaje, y luego encuentros de pilares, encuentros de cantos forjados. Podríamos decir, solución fácil, actuamos sobre la envolvente del edificio, del cerramiento de fachada y sobre huecos acristalados. Y ya realmente estamos bajando la demanda de este edificio en una cantidad importante. Fachada, más limitaciones. El edificio era de ladrillo de cara vista. ¿Vale? Tenemos que trabajar en la envolvente y del edificio con ladrillo cara vista. La solución que se buscó, como se ve ahí, es hacer autoportante la fachada. La fachada está sacada al exterior, con lo cual nos permite aislar por el interior y que este aislamiento sea continuo. Como se ve, todos los aislamientos pasan por detrás de los pilares y por delante del canto forjado. Seguimos con fachada. Pues como vemos, se ve la fachada volada, se ve 10. Ya no vamos a... Este edificio, por ejemplo, no son 12, ni 14, ni 25 centímetros de espesor en fachada, sino que el aislamiento es de 10 centímetros de lana mineral. Y la solución, como podéis ver, tampoco son soluciones súper innovadoras. Lo que aquí hay que hacer al final es que el edificio funcione, sino que es cerramiento exterior, ladrillo cara vista, cámara interior con aislamiento continuo y gran formato con yeso al interior. El otro gran punto donde perdíamos energía, los huecos acristalados. Los huecos acristalados tienen dos componentes, el marco y el vidrio. No todas las ventanas son iguales, no la solución es o pongo ventana de madera o pongo ventana de PVC o pongo ventana de aluminio. Cada uno de estas variables tiene un montón de escalafones y dependiendo del marco que escojamos, el comportamiento del edificio va a tener diferente transmitancia. Y en el caso de los vidrios, que hay ya programas gratuitos muy buenos para trabajar con los vidrios, el 80% del hueco son vidrios. No podemos olvidar de que aquello de 6 o 4, cámara de 6 y 4, ya es muy raro verlo en las promociones de hoy en día, pero bueno, todavía sigue existiendo. Y cuando vamos a preguntar por una determinada solución o vamos a las carpinterías nos dicen que es que como los vidrios
¿No los tienen normalizados en sus programas? Pues que nos ponen el de siempre. No, hay que tener una cierta seriedad y somos los técnicos los que tienen que definir cómo van a ser esos huecos. Cubierta. La cubierta en este caso es una cubierta de EPS transitable y lleva un aislamiento de 14 centímetros. Lógicamente las cubiertas siempre van a llevar mayor aislamiento porque tiene más pérdidas el último edificio. Cuando estamos diseñando un edificio, estamos diseñando el conjunto del edificio. Tenemos que tener en cuenta que es tan importante el que vive en el primero como el que vive en el ático. Forjados. Bueno, este edificio tiene muchos serie de problemas, pero poco a poco se han ido solucionando. Como ahora lo que se lleva, y es cuestión de que se lleve, son las terrazas. Las terrazas es un punto muy malo para tratar dentro de los edificios, pero cierto es que si un promotor quiere vender un edificio con terrazas, pues tendremos que adecuar lo que existe a mejorar ese puente térmico que se genera ahí. En este caso, el forjado del edificio original era un forjado tradicional. Como la primera solución que se buscó fue que el último metro de forjado pasase a EPS para intentar reducir ese puente térmico, lo que al final, porque la promotora quiso, dijo, bueno, pues para poner el último metro, pues vamos a cambiar a un forjado de EPS. En este caso, el edificio tiene un forjado de EPS. Pero, sin embargo, a pesar de eso, no quiere decir que hayan desaparecido los puentes térmicos. Siguen existiendo los puentes térmicos y hay que tratarlos, aunque el comportamiento es mejor en el conjunto del edificio. Y en el caso de soportales, los soportales por debajo se aíslan y los aislamientos van anclados a forjado, porque si los dejamos encima del techo, lo que está pasando es que en el momento que haya la primera reparación nos mueven toda la lana y al final pues el del primero se queja de que pasa frío. Encuentros. Es una de las partes más complejas y la que menos nos gusta trabajar sobre ellas. En este caso, en este edificio, cada uno de los encuentros, tanto de esquinas salientes como entre esquinas entrantes, como encuentros con terraza, ha sido estudiado a través del TERMA. Se analiza el puente térmico inicial, se le da o se le intenta dar una solución que mejore y esa solución se aplica después como solución constructiva. Es el caso, por ejemplo, de las terrazas que os he dicho. Este edificio, todas las viviendas tienen terraza. Tienen terrazas pues, de 14, 15 metros. Debe ser el único edificio que hay en Nuevo Roces que se han aislado las terrazas. Realmente, cuando se ve el edificio, los cantos de terraza son más anchos que lo que estamos acostumbrados a ver en convencional en el edificio. Pero estoy segura de que cuando se le pregunte al cliente que ha comprado este edificio no se va a preocupar del espesor de los cantos, sino del confort que tenga en la vivienda al final. Al final, soluciones pasivas. No hemos tocado nada en las instalaciones, solo le hemos dado un mejor tratamiento al conjunto del edificio desde la parte del conjunto de la envolvente. Y vemos que hemos conseguido reducir casi un 50% la demanda de energía que ese inmueble va a tener con realmente las soluciones que he contado hasta ahora no son soluciones costosas. No estamos hablando de que hemos inventado nada ni que hemos aplicado soluciones de mercado a un edificio. El sobrecoste de estas soluciones en el conjunto del edificio ha representado, creo que un 1,5% del coste de ejecución. Y realmente hemos conseguido reducir la demanda pues un 50%. Quiere decir que el edificio no necesita ni la mitad de energía que necesitaba en el proyecto inicial para funcionar. Pero claro, también tenemos que ir a los sistemas activos. Y aquí es donde la gente no nos cree. Soluciones pasivas, sistemas activos. Este edificio lleva una calefacción individual de gas ciudad por cada vivienda. ¿Podría ser más eficiente poner una central? Pues sí, desde luego. Pero nosotros trabajamos, y lo tenemos muy claro, para una promotora. Y en este caso, la promotora tenía claro que no podemos hacer cambios radicales al cliente final, sino que tenemos que adecuarnos a la eficiencia, pero también a la forma habitual que tiene la gente de usar los edificios. La pendiente, que es la raya azul, es el edificio tras la reforma y la raya roja es antes.
vemos que la pendiente es mucho mayor porque el edificio demanda mucha más energía y, por tanto, quiere decir que según van pasando los años y el coste de la energía va aumentando, el edificio tradicional cada vez consume más, mientras que el edificio de Nuevo Roces, tal como está ahora, tiene una menor dependencia energética. Mayor renta disponible a lo largo de los próximos 50 años, que es lo que se supone puede estar un edificio sin rehabilitar. Yo creo que son menos, pero bueno. Problemas que nos hemos encontrado con las herramientas de certificación. Este edificio se certificó, la primera que analizamos fue en abril del año 2015 a través de lo que era antes, lo que es Calener VIP. La calificación energética, salió una calificación energética A. Podríamos haber mejorado más el edificio. Este edificio está por encima de los requisitos de código técnico, pero aún así podríamos haberlo mejorado mucho más. Lógicamente, entra la variable factor coste y tenemos que saber cuánto es lo que queremos gastar en la construcción de un edificio. Tiene una demanda de calefacción B, emisiones de CO2 para calefacción B, emisiones de CO2, al final, calificación energética en emisiones A, que es lo que se califica, emisiones de CO2. Pero conseguimos reducir la demanda del edificio en un 50%. Este mismo edificio, como está sin terminar todavía, se supone que se va a entregar en septiembre del año 2016, nos ha pillado el cambio de herramienta, con lo cual hemos tenido que en enero los edificios ejecutados en enero tienen que volver a calificarse. No vale una sola calificación para todo el edificio. Hemos tenido que volver a calificarlo con la herramienta unificada Hulk. Y los resultados siguen siendo una calificación energética A y B. Ahora, si antes era una B en consumo de energía primaria, ahora es una A en consumo de energía primaria y una A en emisiones de CO2. Sigue siendo una B en demanda de calefacción. Y lo que yo me pregunto es cómo vamos a explicar el día. Esto ya es. Me gustaría a mí saber cómo a un cliente final o a una promotora o a alguien que no se dedique al tema de la eficiencia energética, cómo le vamos a explicar que una calificación energética del año 2014 es diferente que la calificación energética del año 2016, que las variables han cambiado y que el edificio puede que ahora tengas una A y mañana tengas una B. Pero bueno. En este caso es una A. Y los últimos retoques quería hablaros de este edificio. Es un caso de rehabilitación energética integral. Es un edificio que se encuentra, pues como se ven en las fotos, en condiciones de prácticamente ruina total, pero sin embargo está en el centro de Gijón. Por temas de fachada catalogada, la fachada tiene que permanecer inalterable. Es esa fachada, pero rehabilitada. Sin embargo, lo ha adquirido recientemente una promotora y lo que va a hacer es transformar el edificio y ponerlo a la venta. De hecho, ya está a la venta. Han empezado la semana pasada las obras para nueva vivienda. Lógicamente, este edificio no es de protección pública, es un edificio en el centro de la ciudad, pero a simple vista, rehabilitar este edificio energéticamente es más fácil o más difícil que el anterior. Pregunto. ¿Este edificio puede tener una calificación energética? No. Este edificio realmente es rehabilitación integral. Hablamos que se tiran hasta los forjados, pero las fachadas tienen que mantenerse. Tenemos que conectar los nuevos forjados a esas fachadas y eliminar, lógicamente, los puentes térmicos. Cuando se hizo, empezamos en 2015, por temas de licencia arrancaron en 2016, es una calificación energética A, es una demanda de calificación, demanda de calefacción B. En este caso, con respecto al estado inicial, en demanda de calefacción, estamos hablando que hemos conseguido reducirla en casi un 85%. Y ahora lo tenemos en nueva calificación, enero de 2016. Es un edificio con a lo que se llama triple A. Una A en demanda de calefacción, una A en emisiones de CO2 y una A en consumo de energía primaria. Tiene soluciones de mercado convencionales y el sobrecoste que ha tenido para la promotora desde la idea inicial hasta esta
creo que se ha valorado en un 2,5 más o menos % del precio de ejecución material. ¿Se puede hacer en cualquier edificio mejoras en eficiencia energética? Sí. Estos son casos prácticos, pero yo traje estos dos porque son bueno, los que me pidieron. Pero realmente ya en Asturias, lo que pasa es que con la crisis se ha ido ralentizando un poco lo que es el tema de construcción, pero ya no hablamos de que necesitamos subvenciones de industria, ya no hablamos que necesitamos subvenciones de vivienda. Son edificios ejecutables a prácticamente el mismo coste que los que había antes y que son asumibles por la parte privada. Entonces, bueno, pues esto es... Creo que también voy... Bueno, volvemos a lo mismo. Última diapositiva. ¿En qué se parece la calificación antes y después del 2016? Bueno, en que las dos son As, pero aparte de ahí ya no podemos analizar más variables. Algún día igual nos explican cómo interpretar las distintas calificaciones según van pasando los años. Y básicamente eso es lo que os quería contar.